Le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu, Señor amado, traiga la luz de su verdad esta mañana, Señor. Nuestros corazones tienen hambre y sed de su palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, precioso Espíritu Santo de Dios, usted que dio esta palabra a aquellos hombres, Señor, ahora denos la luz a nosotros para entenderlas. En el nombre de Jesús se lo pedimos, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, les dije que íbamos a hablar de una sublime promesa que Jesús hizo. La Biblia es una Biblia llena de promesas. Incluso hay una versión de la Biblia que se llama Biblia de promesas. Algunos estudiosos sistemáticos dicen que la Biblia tiene 365 promesas. No sabemos qué tan cierto sea. No las he contado, no sé si usted las ha contado, pero algunos dicen que tiene 365 promesas la palabra del Señor. Significa que hay una promesa para cada día. Pero hermanos, hoy leemos de los labios de Jesús una promesa sublime, maravillosa, donde pareciera desafiar todo el entorno en lo cual surge esta promesa. Esta promesa surge en medio de una de las más grandes fiestas judías, donde todo el pueblo de Israel se había reunido para celebrar la fiesta de los tabernáculos. El pueblo de Israel es un pueblo que Dios había puesto a ellos, o los había llevado y los instruía y les recordaba las victorias y los triunfos a través de las fiestas. Por eso encontramos que el pueblo de Israel celebra la fiesta de la Pascua de una manera literal, porque ellos ahí recuerdan cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y cómo murió el Cordero por ellos. El pueblo de Israel también celebra la fiesta de el Pentecostés, recordando la fidelidad de Dios para la provisión de sus alimentos. Pero también la fiesta de los tabernáculos era una fiesta de suma importancia para ellos, porque esta fiesta les recordaba a ellos cómo Dios los había guardado en todo el recorrido por el desierto. Es decir, que ellos perpetuamente, dice el libro de Levíticos, debían celebrar la fiesta de los tabernáculos, porque eso traería a su corazón el recuerdo cuando eran forasteros y no tenían un lugar estable donde vivir, que Dios les dijo que hiciesen tiendas, que esos, o los tabernáculos, las pequeñas tiendas que ellos hacían, pero eran tiendas que tenían cierta especialidad, porque ellos hacían las paredes y se dice que el techo de la tienda era de palmera, para que
ellos pudiesen ver las estrellas y recordar la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Pero también pudiesen contemplar la nube que los cubría a ellos, que simbolizaba la protección divina en sus vidas. Porque el pueblo de Israel fue custodiado por todo el desierto por el mismo Dios. Dice que una nube los cuidaba en el día y una llama de fuego en la noche los protegía a ellos. Es decir, que estaban desprovistos materialmente, pero no de la protección divina, no del cuidado y del socorro del Dios el cual les había llamado. El Dios Todopoderoso estaba cuidado de su pueblo de día y de noche. Y eso, hermanos, se perpetuó en ellos, porque las nuevas generaciones tenían que acordarse que ese pueblo había sido un pueblo sin heredad, un pueblo sin nada, desprovisto de todo, pero con un Dios fiel que los había llevado al cumplimiento de la promesa que Él había realizado. Esa es la fiesta que se está celebrando y que el Evangelio de Juan nos enseña en el capítulo 7. Se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Cuando en Israel se llega la fecha indicada del día de la celebración de los tabernáculos, todo el pueblo se reúne en Israel y ellos salen de sus casas y hacen tiendas provisionales en todo Jerusalén en memoria, pero lo hacen no por un día, sino por 7 días. Por 7 días ellos celebran la fiesta de los tabernáculos. Entonces ahí es cuando, si usted lee del versículo 1, dice que Jesús estaba en Galilea, porque no quería subir a Judea. Y sus hermanos mismos le dijeron: sube. Nadie que quiera darse a conocer se esconde, sino sube a Judá. Sube para que te vean y vean tus obras y escuchen de ti. Pero Jesús les dijo: no es el momento, suban ustedes, después subiré yo. Cuando Él sube al lugar de la fiesta, entonces empezó, dice este mismo capítulo, a hablarles abiertamente, a hablarles a todos abiertamente, a tal grado que los que estaban escuchando, los mismos judíos, se maravillaban de la doctrina que Jesús les hablaba. Y ellos dijeron: ¿cómo es que este habla así si no conoce letra? Entonces el Señor Jesús les dijo: la doctrina que yo hablo no es mía, es de mi Padre. Pero hermanos, todo esto es una celebración. La fiesta de los tabernáculos es un regocijo, una celebración, una alegría, donde todo el pueblo pareciera tener la satisfacción plena por haber alcanzado la promesa de Dios. Es decir, que es una de las fiestas, no solamente las más importantes de Israel, sino también una de las fiestas que se celebra con mucha alegría, con mucho regocijo, con todo tipo de alimentos, con todo tipo de celebración, con cánticos. Hay tanto regocijo. Pero hay algo extraordinario cuando se termina la fiesta. Pareciera, hermanos, que en 7 días de celebración la gente había quedado satisfecha, que se había llenado la necesidad espiritual que había en aquel pueblo, y que lo único que quedaba era seguir hacia adelante, y que todo se había realizado ya. Pero en medio de todo eso es donde surgen los versículos que hoy nosotros hemos leído.
donde hace un contraste muy significativo entre una fiesta de alegría, de plenitud, una fiesta donde pareciera que todo había llegado a su clímax, todo estaba completado ya. El pueblo de Israel había adaptado una tradición, y es que ellos traían agua desde el estanque de Siloé, y cuando la traían al altar hacían el sacrificio de libación y derramaban el agua frente al altar. Ellos tenían la convicción que al hacer eso Dios proveería al pueblo de Israel de los suficientes granos, de la suficiente sustento para su ganado, que no faltaría el agua, porque el agua es vital para la agricultura. El agua es vital para apacentar el ganado en pastos verdes. Israel, que es un país que se dedicó a la ganadería y a la agricultura, dependía totalmente si había lluvia o no había lluvia. Entonces ellos traían de una manera simbólica agua del estanque de Siloé y lo derramaban frente al altar del sacrificio como una ofrenda de libación. Habiendo hecho todo eso ellos, pareciera que el ritual estaba culminado y que ya no había necesidad de nada más. Pero en medio de eso la voz de Jesús sale. Dice, en el último y gran día de la fiesta. Porque el último y gran día de la fiesta lo llama el evangelista Juan así, porque era el día donde se celebraba a todo dar. Era el último día y se celebraba en grande. Porque, como ya le dije antes, se suponía que en 7 días se había suplido la necesidad de todos los judíos. Habían recordado, habían celebrado, habían cantado, estaban llenos. Pero Jesús, que conoce los corazones y que no se va por las apariencias, sino que Él ve en realidad lo que nosotros somos. Y no solo lo que somos, sino lo que en realidad necesitamos. Jesús, que sabe que la liturgia y la religiosidad no suple la necesidad espiritual del hombre, alzó la voz en el capítulo 37, dijo: y en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, este era como un golpe bajo para los sacerdotes y religiosos de aquel tiempo. Se suponía que habían celebrado toda su fiesta y que el pueblo había quedado saciado de sus necesidades espirituales. Pero en medio de eso, el Señor Jesús sabe que no es así. Y alza la voz y les grita diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, todo eso que han hecho no ha llenado la necesidad que ustedes tienen. Siguen estando vacíos, siguen con la misma necesidad que vinieron. Es que nada de lo que el hombre puede hacer en sus fuerzas puede saciar la necesidad del hombre. Nada de lo que la religión le ofrece puede saciar la profunda necesidad del ser humano. Solamente Jesús, solamente Cristo Jesús es el único que puede saciar nuestra necesidad. Solamente Él es la fuente del agua viva que puede saciar nuestra sed. La Biblia dice que la roca que manó agua en el desierto, esa roca era Cristo Jesús.
Es decir, el sustento de la vida del hombre solamente se encuentra en Cristo Jesús. No importa la religión que usted pertenezca, no importa los rituales que usted haga, no importa las prácticas, la disciplina que usted tenga en su vida, si Jesús no está en su vida, de nada sirve todo lo que usted hace. Ellos habían desechado a Jesús, habían contradicho lo que Jesús decía, habían desafiado a Jesús, habían rechazado el mensaje, habían estado en contra de todo lo que Jesús hacía, mas sin embargo estaban celebrando una fiesta supuestamente para Dios. Una fiesta sin Jesús no sirve de nada. No sirve para nada. Jesús les dijo: yo sé que todavía tienen sed, pero el que tenga sed, venga a mí y beba. El mensaje ha sido desde el Antiguo Testamento. En el capítulo 55 de Isaías dice lo mismo: a todos los sedientos, venid a las aguas. Venid, comprad vino y leche. Comprad sin dinero y sin precio. Es decir que Dios desde siempre sabe que el hombre solo puede saciarse cuando vamos a la fuente original de la vida. Nada puede saciarnos a nosotros más que Cristo Jesús. El problema de la humanidad es la confianza en los recursos, en su religión, en sus políticos, en todas las cosas. En su iglesia, algunos se jactan de decir: nuestra iglesia es la verdadera iglesia. Para los judíos, su religión, su tradición y su ordenanza, porque el celebrar la fiesta era una orden de Dios para el pueblo de Israel. No era algo que ellos se habían inventado, mas sin embargo no habían entendido que el centro de todo eso es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y que si ellos no entendían a Jesús, tampoco podían tener los beneficios que esa fiesta representaba para ellos. Entonces no importa el esfuerzo humano que nosotros hagamos, si no está Jesús en nosotros, de nada sirve. De nada sirve. Todo es en vano. Por eso Jesús, sabiendo esa verdad, les anuncia el venir. Jesús dijo, cuando llamó en este mismo evangelio de Juan, les dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero les dijo a este mismo pueblo que desafiaba su verdad, le dijo: vosotros no podéis seguirme porque no sois de mis ovejas. Es decir que la verdad de Dios solo la escucharán aquellos a los cuales Dios ha querido abrirle los oídos para que oigan, y los ojos para que vean, y el corazón para que entiendan la palabra del Señor. Porque dice Isaías: les daré ojos y no podrán ver, oídos y no podrán oír. Por eso, hermanos, cuando nosotros oímos la voz del Señor, debemos de estar muy atentos. El versículo 38 dice: el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, esta es la promesa que Jesús hace. No solamente hay un llamamiento a venir, sino hay una promesa para el que viene. Jesús dice: el que tiene sed, venga a mí y tome agua. Venga a mí y beba. Y el versículo 38 dice: y el que cree en mí, pero no a su manera. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. No es que yo creo en Jesús a mi manera. Si usted quiere creer como usted quiera, crea así, hermano.
pero no me haga problemas a mí. Mire, yo creo en Jesús a mi manera. Esta es mi fe. Respete mi fe, por favor. Yo no me meto con su fe. Eso es lo que la gente dice. Su fe es su fe, hermano, y mi fe es mi fe. Respete mi fe, que yo no me meto con usted. Pero es que la Biblia no dice el que crea conforme a la fe de cada uno. No dice el que cree en mí, como dice la Escritura. Es decir, que el que va a recibir el gozo de la vida, la promesa gloriosa que Dios está haciendo en Cristo Jesús, es aquel que cree de la manera correcta. Por eso Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, hermanos, que ya no necesitamos de ir al estanque de Siloé. Ya no necesitamos de cosas externas. El gozo, el poder de Dios está en nosotros. Eso dice que decía del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Porque aún dice, no había venido el Espíritu Santo porque Cristo no había sido glorificado. Entonces la promesa es que aquellos que creen, a los que tienen sed, a los que creen en Cristo Jesús, como dice la Escritura, esos no tendrán necesidad de aguas externas, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, que no habrá necesidad de una paz exterior, porque el Espíritu Santo de Dios mora en los que han creído en Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios, nosotros hemos venido a ser el tabernáculo de Dios. Ahora ya el Señor no habita en una tienda externa, habita en nosotros. Este ha venido a ser la casa del Señor. Su cuerpo se ha convertido en el templo y la morada del Santo Espíritu de Dios. Ya no necesitamos de nada más. No necesitamos de una religión. No necesitamos de rituales externos. Solo necesitamos creer en Cristo Jesús, como dice la Escritura, y entonces tendremos plenitud de vida nosotros. No sé cuáles sean sus proyectos para este año. Quizás usted tenga la idea de hacerse millonario en el 2021. Si lo logra, nos invita. Pero hermanos, no importa cuál sea el proyecto que usted tenga, si Dios no es el centro de su vida, nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Porque toda la vida cobra sentido cuando hemos creído en Jesús. Y al creer en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y entonces no hay problema que valga. No necesitamos ir a Siloé. Dentro de nosotros hay una fuente de agua viva. Hay una fuente de agua viva. Cuando Juan dice, eso decía del Espíritu que habían de recibir, es decir, la promesa. La promesa que Dios hace es que nosotros no quedaríamos huérfanos. Cuando nosotros pensamos en los días que vivimos, son días difíciles, es verdad. Pero en realidad la iglesia no debe de preocuparse. Porque nosotros estamos protegidos, guardados y guiados por el poder de su Santo Espíritu. Es ahí la importancia de lo que Jesús les va a decir a aquellos religiosos de aquel tiempo. No se trata de liturgias externas, se trata de un nacimiento personal, de haber recibido nosotros individualmente a Cristo Jesús.
Esto no se trata que usted nació en una iglesia y que por eso es salvo. Esto no se trata que usted pertenece a tal iglesia y que usted es salvo. Esto se trata que usted individualmente ha creído en Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Y por eso usted tiene la garantía que ya no necesita de nada más, porque ya dentro de usted está el Señor. Él ha querido habitar en nosotros, hacer de nosotros su templo. Su templo. Ahora, la importancia o el valor que tiene el Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque esa es la promesa. La promesa tiene dos elementos importantes para recibirla. Primero, tener sed. Segundo, creer en Jesús de la manera correcta, como dice la Escritura. Ahora, el tercer elemento que vamos a ver es la promesa, lo que produce esa promesa. Hay dos requerimientos para que usted reciba la promesa: tener sed, creer en Cristo, como dice la Escritura. Ahora, ¿qué es esa promesa? ¿O cuál es la esencia de esa promesa? Es lo que dice el versículo 38 en la parte final. Dice: de su interior correrán ríos de agua viva. La promesa de Dios es que aquel que está en Cristo tiene paz inagotable, tiene gozo inagotable, tiene felicidad inagotable, porque de su interior hay un río de agua viva. No es de lo externo, es interno. El Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Dice el Evangelio de Lucas que Él está en nosotros y con nosotros. Es decir, que es maravilloso. Por eso ningún cristiano debe de pasar desapercibido el vivir en la dimensión del Espíritu de Dios. Ningún cristiano puede menospreciar la obra gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Porque es ahí donde está la vitalidad de la iglesia. Es ahí donde está la fuerza de la iglesia. Es ahí donde está el regocijo de la iglesia. Cuando el Señor vio a sus discípulos, los miró y los analizó de una manera muy, muy maravillosa. Y les dijo: ustedes quédense en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, dice Hechos 1:8, entonces recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que era de tal importancia que los discípulos fuesen llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Vivimos en los días finales, donde el tiempo se termina, donde la iglesia necesita permanecer fuerte, necesita enfrentar las fuerzas del mal, pero no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Santo Espíritu de Dios en nuestra vida. Es por eso, hermanos, que la promesa que Jesús dio debe volver a tomar importancia en nosotros. Que la vida nuestra, si no está llena del poder del Espíritu Santo, entonces nosotros fracasaremos en el intento. Pero si nosotros damos apertura al obrar del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, entonces nosotros seríamos esa clase de cristianos del libro de los Hechos, donde dice que ellos iban de una ciudad a otra ciudad y que los echaban a la cárcel, pero el Señor los sacaba de la cárcel. Donde dice que los perseguían y a la otra ciudad que llegaban, los pueblos se convertían. Donde dice que los llevaban con cadenas y dice que las cadenas se caían al piso. Donde los encerraban en puertas con doble llave y las puertas se abrían. Es decir, que había una dimensión de gloria en aquella iglesia que era imposible detener a esa iglesia.
Pero es que ellos entendieron bien que la garantía de sus vidas estaba en tener la llenura, el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Ahora nosotros como iglesia nos enfocamos en tantas cosas, pero nuestra vida y comunión con el Espíritu, o nuestra vida genuina con Dios, es débil. Flaqueamos y por eso nos frustramos y por eso no encontramos sentido a la vida, no encontramos razón para vivir. Hay gente que siendo supuestos cristianos se quitan la vida. Hay gente que siendo cristianos entran en depresión. Pero dice la Biblia: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso decía del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Es decir, que hay una garantía extraordinaria para los cristianos. Gloria a Dios. Un gozo inefable. Dice Pablo que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa tener gozo, paz y alegría? No significa que todo está bien. Significa que aunque las cosas están mal, nosotros seguimos felices. Pablo dice que lo encerraron en el calabozo con Silas. Los metieron hasta lo más profundo de la cárcel, en el calabozo. Pero dice que allá estaba Pablo y Silas. Uno oraba y otro cantaba al Señor. Es decir, que las condiciones en que se encontraban no afectó su vida de adoración a Dios. No afectó. Sino que ellos en lo más profundo del calabozo seguían adorando a Dios, glorificando a Dios. Cuando de repente un fuerte terremoto sacudió la cárcel y las puertas se abrieron. Se abrieron. Es decir, lo que parecía imposible para los hombres, porque además de eso les habían puesto custodio para que no lo dejaran salir de ahí, y lo habían encadenado bien. Imposible liberarse por la fuerza humana. Pero como ellos no dependían de sus propias fuerzas, sino del poder de Dios, del poder extraordinario de Dios, entonces el Señor sacudió la cárcel. Se abrieron las puertas y ellos se quedaron ahí a ver qué hacía el carcelero, hasta que el carcelero pensó matarse. Le dijo: Pablo, no te hagas daño, nadie se ha ido. O sea, Pablo estaba tan sereno. Si nosotros se abre la cárcel, lo primero que hacemos es: corramos, vámonos. Porque nosotros pensamos que nosotros debemos de actuar, que es en nuestras fuerzas. Pero Pablo le dijo: nadie se ha ido, acá están todos. Entonces el hombre, lo único que le quedó preguntarles: ¿qué hago para ser salvo? Es decir, fue tan impactante que él quería ser parte de ese pueblo victorioso. ¿Qué hago para ser salvo? Entonces le dijo Pablo: cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, no tenía Pablo un secreto extraordinario, no, es: cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos, yo sé que todos somos cristianos acá, pero la pregunta genuina debe de ser a nuestro corazón es si nosotros creemos en Jesús verdaderamente. Si usted va a la calle y hace una encuesta, casi todos le van a decir que creen en Jesús. Peor si son latinoamericanos. Casi todos, no importa a qué iglesia vayan, todos le van a decir que creen en Jesús.
Pero en verdad el reflejo que nosotros mostramos es contrario a lo que nosotros decimos. No hay puertas que se abran. No hay cárceles donde se rompan los candados. No hay esa plenitud de gozo en la vida del cristiano. Entonces, ¿cuál es la dimensión de fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús? Estos hombres, para ver esas glorias de Dios así, renunciaron a todo y rindieron su vida en plenitud a Cristo Jesús. Tal vez nosotros seamos de aquella iglesia, de aquellos discípulos, ¿se acuerdan? Cuando el Señor Jesús, se los encontró y les preguntó: ¿ustedes creen? Y le dijeron: sí, Señor, creemos, pero ayuda nuestra incredulidad. Era como un creer a medias, o creyentes incrédulos, porque dice: sí, Señor, creemos, pero ayuda nuestra incredulidad. Eso lo podemos traducir a nuestra vida sencillo. El domingo nosotros cantamos maravillas acá dentro de la iglesia, pero ya fuera de la iglesia, en nuestra vida práctica, mostramos como que si fuéramos idénticos a los incrédulos de allá afuera. Es decir, nuestra vida diaria no hay milagros, no hay sanidades, no hay prodigios. En otras palabras, no hay poder de Dios en nosotros. Pero cuando el Señor Jesús envía a sus discípulos, les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra que usa Lucas en ese versículo es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Es decir, un poder extraordinario iban a recibir los discípulos del Señor Jesús. ¿No será, hermanos, que nosotros tenemos que desear ser llenos del Espíritu Santo de Dios? ¿O viviremos en un cementerio todos? Se muere uno acá, entiérrelo, otro acá, entiérrelo. Este otro enfermo acá, que se muera. Y otro que ya viene, que cree que se va a enfermar, que déjelo que se enferme. Es decir, que la iglesia perdió poder. Perdió el poder. Perdió el poder de lo que caracterizaba a la iglesia de Cristo Jesús. Pablo se los dijo a los efesios. Les dijo: no se embriaguen con vino, en lo cual hay desilusión. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. No sé qué es lo que nosotros, en qué dimensión nosotros andamos. ¿Todavía toman chicha los hermanos? ¿O los que no saben qué es la chicha van a quedarse en el aire? ¿O de verdad estamos deseosos que el Señor nos llene de su poder? Hermanos, la iglesia no va a impactar a menos que sea testiga de la promesa que Cristo nos dejó acá, de que el Espíritu Santo esté en nosotros y nos haga vivir en esa dimensión de gloria. Si no, nosotros vamos a ser una iglesia como miles de las que ya hay, religiosa. Vienen todos, se sientan bonitos, escuchan el mensaje y se van. Todos los domingos lo mismo. Una iglesia que ya no
ejecuta las obras gloriosas. Pablo dice que somos ministradores de los misterios de la gloria del Evangelio. El misterio, dice, que se había ocultado a nosotros ha sido revelado, dice. Es el misterio del Evangelio. Y dice Pablo, es que el Evangelio es poder de Dios. Es decir, que ese misterio que estaba oculto, que hoy se ha manifestado, es un poder que impacta, que transforma las vidas, transforma los corazones, que hace una obra extraordinaria que el ser humano no puede hacer. Pero ¿es ese nuestro evangelio? ¿O nos han vendido otro evangelio como el que les dieron a los Gálatas? A los Gálatas les dieron otra idea del evangelio. Y les dijo Pablo, estoy persuadido que tan pronto se hayan olvidado y hayan tomado otro evangelio. No que haya otro, dice Pablo, sino que los han desviado de la verdad. Es decir, que lo acostumbran a la religiosidad. ¿Qué es suficiente que usted venga el domingo? ¿Qué es suficiente que usted haga? ¿Qué es suficiente que usted... Pero aunque no vea nada, aunque siga vacío. Eso pasó con el pueblo de Israel. Ellos celebraban todas las ceremonias, todas las liturgias, todas las fiestas, pero Dios ya no estaba con ellos. Ya no tenían luz. Ya no tenían luz. Cuando vino la promesa del Mesías, ellos no pudieron entenderlo. No pudieron recibir lo que Él era, el enviado de Dios. Por eso dice el Evangelio mismo de Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Es decir, que el pueblo de Israel, el pueblo dueño de las promesas, el pueblo que era el acreedor, el que debía de estar alerta, los que debían de descifrar los enigmas de la fe, no pudieron percibir que el Mesías había nacido entre ellos. No pudieron entender. Es decir, que entonces lo adormecieron con la religiosidad. Es suficiente que ustedes vayan y celebren la fiesta de los tabernáculos. Es suficiente que ustedes celebren la Pascua. Es suficiente que ustedes guarden el sábado. Es suficiente que ustedes hagan esto, que hagan lo otro. Pero ya no tenían la luz de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, y no vayamos a entrar nosotros en esa oscuridad de religiosidad, donde aunque no pase nada, nosotros estemos felices. Por lo menos si no pasa nada, pero estemos inquietos en querer que Dios bendiga nuestras vidas, en querer que el Señor obre en nuestros corazones. No es normal para una iglesia que sea una iglesia donde no hay operación divina. No es normal. Eso es como que usted vaya al hospital y no haya medicina, no haya quien le opere de nada, y usted llega y pregunta, no, que me duele la cabeza, no, venga mañana, que tengo un dolor acá, necesito una radiografía, no se puede hoy, no tenemos, venga mañana. Es decir, ¿para qué sirve un hospital en esa condición? Para nada, porque su eficiencia ha desaparecido. Ahora, ¿para qué servimos nosotros con nombre de cristianos si no tenemos el poder de Dios? O sea, para que se digan, miren, el país se cuentan el tanto por ciento de cristianos. Solo para eso, para reflejar en las estadísticas.
Pero ya ni nuestros hijos conocen a Dios, ni nuestra familia es temerosa de Dios. Es decir, que todos entramos en la fachada de celebrar la fiesta de los tabernáculos sin saciar la sed del alma, sin saciar la necesidad en el alma. Pero ante eso se levanta la voz de Jesús y dice: si alguno tiene sed, venid, bebed. Ante esa miseria humana, la voz de Jesús resuena y dice: si alguno tiene sed, venga. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es el Espíritu Santo en la vida de los cristianos. No sé cómo anda su vida espiritual. No sé, eso lo tiene que saber usted y Dios. Pero no sé cómo le ha ido en la fiesta de los tabernáculos. ¿Ha saciado su sed? ¿O sigue, solo llegó, cantó, se alegró externamente, pero no hubo un efecto interno? Esto se trata de que usted venga a Jesús. Nadie lo tiene que llevar, nadie lo tiene que empujar. Es usted el que debe sentir la sed. La sed por la paz de Dios, la sed por el Espíritu Santo de Dios. Dice Lucas: y recibiréis poder cuando haya sido investidos del Espíritu Santo de Dios. La iglesia necesita volver a la fuente de la plenitud de la vida, que es el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo: yo me voy, pero no los dejo solos. Enviaré al Espíritu y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es indispensable en la vida del creyente. ¿Conoce usted el Espíritu Santo? ¿Ha tenido la experiencia en su vida del Espíritu Santo? La Biblia dice literalmente: y recibiréis poder. Es decir, será algo manifiesto en su vida. Será un impacto en usted. ¿Ha sido bautizado usted por el Espíritu Santo de Dios? ¿O le ha pasado como aquellos que les dijo Pablo? ¿Fueron bautizados ustedes cuando creyeron? Dijeron ellos: ¿en qué? Por el Espíritu Santo. Y ellos se asombraron y le dijeron: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y eran creyentes, fíjense. Creyentes bautizados en agua. Y entonces les dijo Pablo: ¿en qué han sido bautizados ustedes? En el bautismo de Juan. Hermanos, es importante ser nosotros conscientes de nuestra vida espiritual. Es importantísimo. Enfrentamos un año difícil. Si usted cree que las cosas van a ir mejor, van peor. Y cada día más peor. Esto no es para que usted se vaya deprimido de acá. Es para que usted se prepare. Se prepare. Se prepare, porque los días son malos. Y hay que aprovechar bien el tiempo. No hay tiempo que perder. Si necesitamos de Dios, hay que buscarle a Dios.
Dice, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, porque todo el que busca halla, el que pide recibe y el que toca se le abre. Eso es lo que la Biblia dice.